Hola, muy buenos días, bienvenidos a Info Federal. Aquí estamos y a partir de este momento y hasta las 10 de la mañana los estaremos acompañando por la pantalla de Telemax. Digo los estaremos acompañando porque hoy no está Fabián Miró, pero sí, por supuesto, tenemos el equipo de gente que trabaja detrás de cámara para toda la producción, la edición, para salir al aire correctamente en cámaras. Así que todos nosotros les damos los buenos días a la gente que está allí del otro lado y que de cada rincón del país nos va conociendo, nos va eligiendo y se va quedando todos los días un ratito frente a la tele viendo Info Federal, donde te contamos historias de vida, donde te contamos también la realidad y la actualidad del campo, de la agricultura, la ganadería, todo lo que tiene que ver con innovaciones tecnológicas y el campo, el agro, también por supuesto cuestiones políticas que también afectan directa e indirectamente al campo. Bueno, toda la información súper actualizada, todas las noticias argentinas las tenés aquí en Info Federal de 8 a 10. Mi nombre es Patricia Brochero y por supuesto que los voy a estar acompañando, mate de por medio, por supuesto la música amenizando nuestras mañanas y claro que también el típico y ya conocido recorrido por diferentes regiones de nuestro país, donde nos vamos todas las mañanas para ver cómo está en lo climático. Ruralistas y exportadores celebran la postergación de las exigencias ambientales europeas sobre deforestación. El presidente de la Sociedad Rural destacó que se revea la norma sobre carne vacuna, soja y otros productos agropecuarios, y el titular de Ciarasec ponderó el reconocimiento al sistema argentino. La polémica por la obra social de los trabajadores rurales revivió con una ardua carta de la UATRE al gobierno. El Consejo Directivo de Osprera, representado por la UATRE, le envió un escrito al ministro de Salud de la Nación denunciando numerosas irregularidades que se estarían cometiendo en la obra social que se encuentra intervenida. Los acopiadores se sienten discriminados y piden eliminar la extensión de ganancias cooperativas. La Federación de Acopiadores planteó en las últimas horas un reclamo formal ante autoridades nacionales debido a lo que considera distorsiones en el mercado de granos, producto de la exención que tienen del impuesto a las ganancias las empresas organizadas bajo la forma de cooperativas. Ya presentamos los títulos para el día de hoy viernes. Ahora vamos a comenzar a desarrollar toda la información y comenzamos con este tema que tiene que ver con ruralistas y exportadores porque celebran la postergación de las exigencias ambientales europeas sobre la deforestación. El presidente de la Sociedad Rural destacó que se revea la norma sobre carne vacuna, soja y otros productos agropecuarios. Y el titular de Ciarasec ponderó el reconocimiento al sistema argentino. Desde hace 2 años trabajamos arduamente y hoy vemos que se logró un avance que parecía imposible. Esto enfatizó el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, en relación a la normativa referida a los commodities que son primordiales para el ingreso de divisas al país, como es el caso de la carne vacuna y de la soja. En tanto, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, de Ciarasec, opinó que la aprobación del Parlamento Europeo de la prórroga de 12 meses, que hoy fue apoyada por los principales bloques parlamentarios, es un avance importante en las gestiones que venimos desarrollando desde hace varios años con la Cancillería y el Ministerio de Economía Argentina. Pino remarcó que la sociedad rural desde un primer momento rechazó de manera categórica esta iniciativa, tanto en ámbitos nacionales como internacionales. Idígoras planteó que es el momento de aprovechar este espacio de 12 meses para lograr avanzar en revisiones profundas del reglamento europeo que ya estamos trabajando con las entidades de productores, acopiadores, cooperativas, frigoríficos y otros actores claves. Por su parte, Pino consideró, si bien seguimos sosteniendo nuestras objeciones,
Ahora el desafío será seguir recorriendo el mismo camino para lograr que nunca se implemente ese tipo de normativas que implican una invasión sobre la soberanía nacional. Somos parte de la solución, no del problema. Seguimos adelante y vamos a hablar ahora sobre la problemática que está experimentando la obra social de los trabajadores rurales, porque revivió con una dura carta de la UATRE al gobierno. Bueno, esta problemática, recordemos que la UATRE está intervenida y el Consejo Directivo de Osprera, representado por UATRE, le envió un escrito al Ministerio de Salud de la Nación, denunciando numerosas irregularidades que estarían cometiendo en la obra social. Los abajo firmantes nos dirigimos al señor ministro en nuestro carácter de legítimos representantes de los trabajadores rurales de todo el país, elegidos para administrar la Osprera, conforme el soberano estatuto de la misma, para transmitirle nuestra indignación y preocupación por la continuidad de los servicios de los beneficiarios, que a 2 semanas de ejecutada la resolución de la salud bajo su dependencia, observamos que se encuentra en riesgo por su responsabilidad directa. Así comienza una carta que el Consejo Directivo de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina le envió al ministro de Salud, Mario Lugones, en la que denuncian una serie de irregularidades que estarían ocurriendo en la administración de Osprera desde que el Estado decidió intervenirla. Vale recordar que en los últimos meses sucedió una verdadera polémica al respecto. Fue en el mes de julio que la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores celebró la recuperación del control de la obra social que estaba intervenida judicialmente. Pero apenas 2 semanas después, el gobierno denunció gravísimos incumplimientos en Osprera y se decidió intervenirla a través de un decreto en el que subrayó, entre otros datos, que tiene una deuda superior a los 45.000 millones de pesos. Continuamos con toda la información. Con el análisis de oportunidades y mercados comenzó el 6º Outlook de la cadena láctea argentina. En el auditorio de la Universidad Nacional de Villa María este jueves se desarrolló el 6º Outlook de la cadena láctea argentina, un encuentro de todo el sector que sirve cada 2 años para reflexionar sobre los temas estructurales que hacen a la realidad de productores, industriales, profesionales y prestadores de servicios. El presidente de la FUMPEL, Miguel Taberna, destacó que la génesis de esta convocatoria es poder generar una visión a futuro con los pies sobre la tierra y poder proyectarnos hacia adelante en la cadena láctea, tendiendo siempre a generar el plan estratégico renovado de construcción colectiva, siempre permitiéndonos pensar los diferentes aspectos que sustentan a la lechería. Taberna firmó durante la mañana con Alfredo Gadara, presidente de FUNESIL, un acuerdo para avanzar en la construcción de una agenda de trabajo conjunta para el crecimiento de la lechería nacional, promoviendo la investigación, desarrollo tecnológico y la innovación. Por su parte, el ministro de Agrobioindustria de Córdoba, Sergio Busso, quien también participó de la apertura del evento, habló de los momentos de dolor que atravesó la actividad lechera en los últimos años. Sin embargo, destacó: estamos viviendo nuevos tiempos. En estos meses nos hemos recuperado, nos damos cuenta que estamos en momentos distintos y hay que aprovecharlos para el crecimiento del sector, remarcando a la vez que el trabajo conjunto de las provincias y que hoy están teniendo con Nación nos vienen llevando a lugares distintos, pero construyendo también una agenda en común. Para focalizar el análisis en nuestro país, Jorge Giraudo, de OCLA, aportó datos concretos como el de la contracción del 9,8% de la producción de materia prima anual, con mayor impacto esto en los tambos de menos de 1.000 litros. Habiendo sido un año complejo con la desaparición del 4,5% de los tambos y del 6,5% de las vacas, se da un ritmo acelerado en Argentina, un proceso de concentración inexorable, teniendo el 13,7% de la leche de los tambos de menos de 2.000 litros diarios, mientras que el 37,5% la producen los más grandes, superiores a 6.000 litros. Es por esto que el tambo promedio en el país ya está en 3.483 litros diarios.
Como contraparte, la calidad es un tema clave. La mitad de los tambos está por debajo del 3,44% de las proteínas promedio, abarcando el 75% de los tambos, afectando esto al aspecto cualitativo de la materia prima. En Argentina, las 5 empresas más grandes concentran 36% de la producción. Las cooperativas procesan el 5% de la leche, confirmando una automización industrial. Continuamos ahora hablando de los acopiadores porque se sienten discriminados y piden eliminar la exención de ganancias de las cooperativas. A través de una carta dirigida al gobierno, la Federación de Acopiadores pidió que se revise esta política que se viene aplicando y que consideran constituye una distorsión en el mercado de granos que los perjudica. La Federación de Acopiadores planteó en las últimas horas un reclamo formal ante autoridades nacionales debido a lo que consideran distorsiones en el mercado de granos. Producto esto de la exención que tienen del impuesto a las ganancias las empresas organizadas bajo la forma de cooperativas. Lo hizo a través de una carta enviada al ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, con copia al ministro de Economía, Luis Caputo, a la presidenta de la Cámara de Senadores de la Nación, Victoria Villarruel, al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y a los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Agricultura y Ganadería de ambas cámaras. Ellas, refiriéndose a las cooperativas, compiten con nuestros asociados en un mercado granario de grandes volúmenes y márgenes muy reducidos, dicen los acopiadores en la misiva, y expresan también que esta exención genera inaceptables discriminaciones en contra de las empresas no cooperativas y competidoras, quebrantando el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional que consagra el principio de igualdad como base del impuesto y de las cargas públicas. Y continúa. La exención comentada atenta contra la asignación eficiente de los recursos productivos, que en lugar de utilizarse de acuerdo con su productividad marginal, se lo hace siguiendo meras preferencias impositivas. Cuando se atenta contra la productividad, se afecta el crecimiento de la economía. Además, insisten en una afirmación que parece elemental, pero muchas veces es olvidada, haciendo referencia a que empresas de igual actividad deben estar sujetas al mismo tratamiento impositivo en cualquier jurisdicción. En esa línea, los acopiadores remarcan que es necesario terminar con privilegios y discriminaciones impositivas entre empresas de una misma actividad. Cuesta mucho entender que empresas cooperativas comercializadoras de granos, insumos, industrializadoras de aceites, harinas, biocombustibles y demás, compañías de seguros también, estén eximidas de pagar impuesto a las ganancias cuando sus competidores no cooperativos y hasta los trabajadores en relación de dependencia de dichas cooperativas también deben tributar. Por último, la Federación aclara que no está en contra de las cooperativas, pero sí de que no estén en igualdad de condiciones con el pago de impuestos. Esta federación valora el sano espíritu cooperativo que junto a su organización diferente y solidaria constituyen los reales cimientos sobre los cuales debe basarse su crecimiento en un marco de igualdad de tratamiento impositivo con empresas no cooperativas. Ahora continuamos con toda la información y vamos a hablar sobre la polémica por la propuesta de 2 tasas municipales en Necochea que afectaría al agro. Coninagro expresó su oposición a la creación de nuevos tributos y cuestionó la política fiscal del municipio. La Municipalidad de Necochea, provincia de Buenos Aires, propuso una nueva tasa para financiar el mantenimiento de la red vial urbana municipal a través de una ordenanza fiscal impositiva del año 2025. Este tributo, que establece el cobro del 3% sobre la carga de combustible en el distrito, generó gran preocupación en el sector agroindustrial. A esta medida se sumaría una tasa portuaria que incrementaría los costos de exportación e importación de granos a través del puerto de Quequén, uno de los principales puntos logísticos para el comercio agropecuario de la región.
Coninagro se mostró en desacuerdo con la creación de nuevos tributos que consideran innecesarios y perjudiciales para los productores. El presidente de la organización, Elvio Lausirica, expresó su postura a través de un contundente mensaje en la red social X, donde señaló: desde Coninagro no estamos de acuerdo con la creación de nuevos tributos con fines meramente recaudatorios y entendemos que puede ser por no bajar el excesivo gasto público que termina pagando el contribuyente de una u otra manera. Agregó también: esperamos que los miembros del Consejo Deliberante en la provincia de Buenos Aires, que deben estudiar y aprobar esta ordenanza, respeten el mandato recibido en las urnas. Con un dictamen favorable se espera que se trate el proyecto con las modificaciones acordadas, que incluiría la eliminación de la polémica tasa a los combustibles y la reducción en el aumento de las tasas municipales, que originalmente estaba previsto en un 68% y ahora se ajusta al 45%. Sin embargo, las discusiones sobre la asignación de nuevos recursos generados por la tasa vial a exportadores podrían generar más fricciones entre los concejales, lo que pone en duda la aprobación definitiva del proyecto. Si bien este proyecto justamente tiene firmes posibilidades de ser aprobado, la falta de consenso sobre ciertos puntos clave podría generar nuevos debates en la sesión y alargar la discusión. Vamos a hablar ahora sobre el aceite, porque define la suerte de la soja. Ha sido un gran factor que sostuvo a la oleaginosa hasta la semana pasada y es el que ha regalado algunos disgustos también en los últimos días. Después de la evolución de los precios de la soja en una semana que pinta complicada en Chicago, resignó $8 en los primeros 3 días de operaciones. Vienen a la memoria las palabras de un analista estadounidense cuando recién comenzaba el mes de noviembre, que dijo: sin el soporte del aceite, la soja no debería mejorar sus cotizaciones, y todo indica que tenía razón. Hasta la baja en las últimas 3 ruedas, los precios de la oleaginosa en la ciudad de los vientos venía remontando la cuesta de la mano de la formidable evolución de las cotizaciones del aceite, en un rally que sostuvo por 20 días. En principio, la decisión de gran parte del mundo desarrollado en cuanto a ir por volúmenes crecientes de combustibles de un origen distinto del fósil. En este sentido, la frutilla del postre la aportan el diésel verde y el carburante renovable para aviación, el SAF, fuentes de demanda incalculable por los aceites vegetales, cualquiera sea su tipo. Este escenario se da en el marco de una menor producción de aceite de colza en Europa y de aceite de girasol en el Mar Negro, más la firme intención de Indonesia de aumentar en el mediano plazo su mezcla obligatoria hasta un 40% de biodiesel de palma en el gasoil. Estas y otras razones llevaron al aceite de soja a recuperar posiciones de manera notable en Chicago, a pesar de que está lejos de enfrentar una crisis de oferta. En los últimos 15 días, las ventas de aceite de soja norteamericano fueron significativas. Los compromisos resultaron más de 8 veces superiores a los del año anterior, desde una corredora india, el país que lidera la importación de aceites vegetales a nivel mundial. Explican que la fuerte demanda de aceite de soja para la fabricación de biocombustibles en los mercados brasileños y también los menores inventarios de este aceite mes a mes en el mercado estadounidense han agregado más apoyo a los precios. Vamos a hablar ahora sobre la actualización sobre el achaparramiento del maíz. La ingeniera Emilia Balbi, que es entomóloga del INTA Marco Juárez, actualiza algunos conceptos de la problemática de la chicharrita, que generó muchos trastornos en la última campaña maicera. Vamos a escucharla entonces. Emilia Balbi, INTA Marco Juárez. En comunicación con los técnicos de las agencias de extensión, decidimos grabar un video como para hacer una actualización de la problemática de la chicharrita Dalbulus maidis en maíz, desde entomología y manejo de plagas de la experimental de Marco Juárez. Como para mencionarles, digamos, en cuanto a esta problemática, como desventaja, si se quiere, tenemos que es una problemática que fue cada vez más grave, digamos,
en las últimas campañas en el norte de Argentina y también en países limítrofes donde ocurrió esta situación que ocurrió el año pasado en la región núcleo de Maicera, en donde hubo esa explosión poblacional muy marcada. En esos países después la problemática se volvió recurrente, con años de mayor o menor densidad poblacional de la plaga, pero generalmente con la plaga establecida. Y bueno, respecto a eso, es importante, digamos, conocer aspectos de monitoreo y también de la biología de la plaga, como para manejar, ya que aparentemente es una plaga que podemos tener, podemos estar teniendo en los próximos años en la región núcleo. Otro aspecto que tiene negativo, digamos, en Albulus maidis es que es muy eficiente en la transmisión de los patógenos y que su control es bastante difícil, digamos. Tras un control químico, la ventana que tenemos sin insectos en el campo, cuando es la condición favorable, digamos, durante el verano, es muy corta, por lo cual es importante saber en qué momento debemos cuidar a las plantas de maíz, digamos, para que evitar, digamos, la transmisión de los patógenos y que tengamos después una merma de rendimiento importante. Para la región centro, en siembras de inicios de diciembre del año pasado tuvimos buenos rindes, a pesar de tener algo digamos, de infestación y prevalencia de las enfermedades que transmite la chicharrita. Hemos tenido buenos rindes entre 9.000 y 10.000 kilos. Ahora bien, eso durante siembras de la primera semana de diciembre. Ya cuando nos vamos a la segunda quincena del mes, ya ahí las mermas del rendimiento, la merma de rendimiento aumentan mucho, porque aumenta mucho la población, la densidad poblacional aumentó por lo menos el año pasado la densidad poblacional de la plaga y bueno, este año, si bien tuvimos un invierno que fue favorable en relación a la disminución de este insecto vector, vamos a ver cómo se da esta problemática. Como aspecto favorable, actualmente no encontramos más que algunos reportes esporádicos en todo este esfuerzo de monitoreo que se está realizando desde INTA, desde otras organizaciones e instituciones. No encontramos más que en forma esporádica, aquí en la provincia de Córdoba, algunos individuos, por lo cual prevemos que la infestación que pueda darse durante el verano va a ser a partir de insectos migrantes desde, digamos, desde el norte del país. Pero estamos ante una situación favorable en cuanto a que no tenemos a corto plazo una previsión de un aumento de densidad poblacional por chicharritas que se están, digamos, desarrollando acá en la región central del país. Bueno, es importante saber que en el monitoreo, digamos, de la plaga sobre el cultivo de maíz, no es tan fácil como ir simplemente y observar los cogollos como podría ser como, por ejemplo, con la oruga cogollera. En el caso de Dalbulus, la chicharrita es muy sensible a los cambios de luz que se dan por el sombreo que uno hace sobre las plantas. Muchas veces se esconden o se trasladan a otra planta y nos perdemos de observarla. Entonces hay que tener en cuenta que es un monitoreo que tiene que hacerse, digamos, con calma, sin hacer mucho bullicio, evitando sombrear las plantas y observando así el cogollo de la planta, a ver si observamos alguna chicharrita en el cogollo, ¿no? Así todo, igualmente el monitoreo con distintas técnicas como trampas de emergencia fototáxicas o las trampas pegajosas amarillas se siguen desarrollando y esa información está disponible en medios de comunicación masivo, ¿no?, a los cuales uno puede acceder. Los invito a que se mantengan actualizados respecto a eso, pero también hay que realizar el monitoreo in situ, ¿no?, de los lotes. Hay un aspecto a tener en cuenta en cuanto a la biología de la plaga, es que es un transmisor eficiente de los patógenos, por lo cual nosotros necesitamos proteger a la planta principalmente en los primeros estadios de desarrollo. ¿Por qué? Porque estos patógenos que transmite la chicharrita
necesitan un cierto tiempo para desarrollarse, reproducirse dentro de la planta y causar luego esos desórdenes fisiológicos que se traducen en merma de rendimiento una vez que se reproduce de tal forma que tapona los haces vasculares y genera toda esa, digamos, esa deficiencia fisiológica en la planta que impide la traslocación de la savia hacia los granos. Entonces es importante saber que en los primeros estadios del cultivo es cuando mayor riesgo tenemos o potencialidad de daño tenemos de que estos patógenos luego se acumulen en la planta de forma tal que luego causen una merma de rendimiento. Entonces, por eso también el retraso en la fecha de siembra respecto a la estación y también a la media de la zona puede producir una concentración de la población del vector en los lotes y hay que tratar, digamos, de evitar esa situación. Pero bueno, es una plaga, digamos, que se encuentra en un estado por lo menos favorable respecto a la campaña anterior, que fue muy significativo y muy problemático, ¿no? Debido a este invierno que tuvimos bastante crudo. Lo que sí es importante el monitoreo, sobre todo los maíces de diciembre, porque coincide con la estación, o sea, el periodo en que está el cultivo en el campo va a coincidir con la estación favorable para la plaga, pero sin embargo no quiere decir que necesariamente esto se traduzca en mermas importantes de rendimiento. Además vamos a tener el dato, por lo menos para la provincia de Córdoba y también la Red Nacional de Monitoreo de Trampas Amarillas lo va a estar realizando, de infectividad de la población de chicharritas. Porque un aspecto que también fue importante en las últimas campañas es que aumentó la prevalencia de las enfermedades en las plantas y esto se traduce obviamente en un impacto mucho más significativo de la plaga sobre las plantas del cultivo al estar más presente el síndrome del achaparramiento, ¿no? Así que bueno, vamos a tener todos estos datos, vamos a estar en una situación mejor respecto a los años anteriores y bueno, tener en cuenta estas cositas al momento de monitorear la plaga en el cultivo de maíz.